Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos. Soy la doctora Zulia Orozco, investigadora adscrita al Instituto de Investigaciones Sociales de la UABC y en esta ocasión, para efectos del seminario Crisis, Neoliberalismo y Desglobalización en el siglo XXI, que coordinamos junto con el doctor Obed Frausto de Boston University, vamos a llevar a cabo la mesa redonda titulada Necrocracia y Mortis Política. Aprovecho para, por cierto, felicitar públicamente al doctor Obed Frausto por su cumpleaños. Bien, con relación a esta mesa, pues es una parada obligada por el tema, la sesión necro es un tema fundamental para nuestro estudio y por ello vamos a apoyarnos en tres textos. Uno, titulado Necrocapitalism, de Bobby Bangery. El otro, Chichitlahuitzli, Racionalización y Cacería Humana, ensayo sobre, sobre necropolíticas en América Latina, así como el texto del doctor Juan Antonio Mujica García, Necrocracia y Pandemia por COVID-19 en América, que se encuentra en la revista semestral de Ciencias Humanas. Bien, en ese sentido, antes de presentar a nuestros distinguidos invitados, todos, por cierto, integrantes del seminario, me gustaría comentar la dinámica, en la cual consiste básicamente en, bueno, pues hacer primero la presentación de cada uno de ellos. Posteriormente va a hablar el doctor Obed Frausto, quien desarrolla un concepto acá, y le voy a dar posteriormente la palabra al doctor Antonio Mujica para que también haga lo mismo. Y posteriormente entramos a discusión todos a la mesa. Bien, presento entonces. El doctor Juan Antonio Mujica García es profesor investigador de la Universidad Tecnológica de Puebla, es doctor y maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. También es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Su interés académico se centra en temáticas relacionadas con la filosofía política contemporánea, así como el análisis de problemáticas concernientes a la colonialidad y descolonialidad. El doctor Otón Partido Lara, quien por cierto ya ha estado acá con nosotros en otros eventos y bienvenido de nuevo a casa, es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en sociología política por el Instituto de Investigaciones Dr. María Luis Mora y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla. Actualmente es coordinador de la maestría en Política y Gestión Pública en la Universidad Iberoamericana León, donde también es editor de la revista Epiquea del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Se encuentra también con nosotros el doctor Fabricio Loruso, quien es doctor y maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León. También es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. Es coordinador del Cuerpo Académico en Desigualdad Social. Sus líneas de investigación e incidencia son sobre la desaparición y búsqueda de personas en México y Guanajuato, la formación e historia de colectivos de familiares y movimientos para la verdad, la justicia y la memoria, así como la violencia en contextos de globalización y el neoliberalismo. Y finalmente, se encuentra también con nosotros nuestro co-coordinador del seminario, el doctor Obed Frausto, quien es doctor y maestro en filosofía de la ciencia con especialidad en estudios sociales de ciencia y tecnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un máster en filosofía, ciencia y valores en la Universidad del País Vasco, España, y es licenciada en sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Actualmente es profesor de tiempo completo en Ball State University, así como ya les mencionaba, co-coordinador del seminario Crisis, Neoliberalismo y Desglobalización en el siglo XXI. Sus líneas de investigación son la filosofía política, teoría social, decolonialidad y estudios sociales de ciencia y tecnología. Con ello, le cedo la palabra por un par de minutos al doctor Frausto. Por favor, adelante. Muchísimas gracias. ¿No? Aquí solamente quisiera yo platicar un poco del concepto que yo propongo, que es un concepto que se llama mortis política. ¿En qué consiste esta categoría? Bueno, quiero hacer un sondeo muy rápido. La categoría de biopolítica, de hecho, no es una categoría que fue elaborada por Foucault primeramente, ¿no? Es una categoría que fue flotando
a finales del siglo XIX e inicios del XX, ¿no? En Europa, y especialmente se pensó a través de esta vinculación entre la biología y la sociología. Era una categorización hasta ciertamente conservadora, ¿no? Por eso es que en Alemania tomó mucho ahengo, mucha promoción, e incluso por esta cuestión de lo parasitario, o sea, se tomó lo biológico como una forma de exclusión contra minorías, ¿no? En el caso de los judíos en Alemania. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, la concepción de biopolítica, pues empezó a perder como esa conexión, ¿no? Con la relación de los nazis en Alemania, pero eventualmente 10 años, 15 años después, la ramificación se dio en Inglaterra, Francia, y entonces a partir de ahí se empezaron a elaborar otra vez esas categorías hasta que en los años 60 más o menos Michel Foucault retoma la categorización. Ahora, hay quizá dos vertientes importantes para tratar de entender la biopolítica. Creo que la primera tiene que ver con la temporalidad, o sea, es decir, gran parte de la discusión sobre la biopolítica es en qué momento surge la biopolítica. Por ejemplo, en el caso de Michel Foucault, pues él considera que la biopolítica surge pues siglo XVII, XVIII, con la modernidad en Europa, ¿no? Esa es la posición que tiene ahí. Agamben retoma la categoría de biopolítica, pero él habla de una concepción biopolítica premoderna, ¿no? Y entonces por eso es que se va hasta las categorías del bios, del zoe, ¿no? Obviamente ahí retoma toda la tradición aristotélica, ¿no? Sobre el son politikon, y a partir de ahí él considera que la biopolítica pues es premoderna o incluso antigua, ¿no? Desde los griegos, y entonces va elaborándose hasta hoy en día. Hardy Negri, por ejemplo, en el libro de Imperio, considera que el concepto de biopolítica es del siglo XX, o sea, es postmoderna, digamos, ¿no? Y entonces ahí pues hace una categorización donde justifica el hecho de que la transformación material económica, ¿no? De desterritorialización, pues hace que efectivamente la concepción de la biopolítica se transforme. Bueno, y ahí hay de esos debates, ¿no? En cuanto a la temporalidad. Otro de los debates sobre la biopolítica que es muy importante es principalmente si la biopolítica es positiva o es negativa, ¿no? Y ahí hay una gran discusión. Michel Foucault considera que en ciertas partes, pues considera que efectivamente biopolítica pues es una forma de dominación, de dominio, ¿no? Que es mucha más sofisticada, con dispositivos, con una no concepción de soberanía, o sea, el poder no está localizado, sino que está en todos los dispositivos, no tiene centro, no tiene lugar. En cambio, pues Agamben, por ejemplo, sí considera que necesariamente el poder es biopolítico es negativo, ¿no? O sea, por eso es que construye la concepción del Homo sacer. Hardy Negri consideran que la biopolítica tiene una relación afirmativa, ¿no? Que de repente se vuelve en multitud. Y Espósito, pues está como que entre las dos, ¿no? Por eso es que habla mucho de la comunidad, de la inmunidad y alude mucho a estas conexiones, donde él quiere matizar este elemento. Ahora, con el tema de la necropolítica, pues Membe le entra la discusión después, ¿no? Fue hasta 1999 tiene un artículo, y después en el 2000 pues ya empieza como en varios artículos separados a construir la categoría de la necropolítica. Ahí, por ejemplo, tiene dos posiciones importantes que es fundamental, o incluso tres, yo diría yo. La primera definitivamente tiene que ver con el momento. Él habla de un énfasis en la muerte, ¿no? Porque se basa en el estado de excepción que lo tenía Agamben, ¿no? Entonces, desde el estado de excepción hay una excepcionalidad del Estado, pero también hay un elemento de colonial, postcolonial, tal vez podríamos decirle. Él encuentra estas relaciones coloniales que no estaban en los previos autores, ¿no? Entonces él habla mucho de, bueno, la necropolítica surge en América, en los procesos de la conquista, de la colonización, especialmente porque él considera que pues en el continente americano no se elabora un estado del contrato, un pacto social como hobbesiano, sino que el estado de naturaleza sigue operando en el continente americano, y por ende la violencia pues es exacerbada como en el estado de naturaleza, porque en Hobbes recordemos que hay un estado previo, estado de naturaleza, una sociedad civil donde la violencia, digamos, se reduce o se pacifica, ¿no? En el caso de América Latina no es así, sino que hay una especie de estado de naturaleza salvaje, ¿no? Que sigue operando en América, y entonces ahí es donde se entra esta categoría de la muerte desde el estado de excepción,
¿no? Y también pues hay un rollo con el Estado, porque el estado de excepción refiere a un espacio de soberanía, ¿no? Y entonces ahí están las grandes discusiones en el sentido de, bueno, pues es un Estado polifórmico, ¿no? Con ciertos grupos militares, y bueno, algunos cuestionan el hecho de que la noción de necropolita de Membe pues solamente está localizada en lugares muy exacerbados de violencia, como en algunos países en África, ¿no? Con guerras civiles, evidentemente el Estado en Palestina, ¿no? Que ahí evidentemente pues hay procesos necropolíticos. En América Latina, las dos categorías han sido retomadas, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la biopolítica, hay varios autores, hay incluso descripciones históricas de cómo podemos ver la biopolítica del siglo XVII, XVIII, XIX, especialmente en formas de la sexualización del cuerpo, ¿no? La sexualización, procesos de racialización también en América Latina. Hay varios estudios en ese sentido, ¿no? Pero creo que últimamente ha tomado mucha fuerza el concepto de necropolítica, especialmente por lo que hemos estado viviendo en muchos países en América Latina, especialmente con México, con los desaparecidos, narcotráfico, todas estas cosas que pues escuchamos en las noticias, y hay muchos países también que sufren de estos criterios. Ahora, mi categoría de mortis política se sitúa, digamos, se separa, por ejemplo, es como una mezcla de todo, ¿no? Acuérdense que el gran debate ahí entre biopolítica y necropolítica es sobre el tema de la ley y la norma. ¿Qué es lo que es más importante, la norma o la ley? ¿No? Entonces, recordemos que Michel Foucault utiliza el concepto de gubernamentalidad para enfatizar que ya no es el Estado y la fuerza del Estado lo que impone, ¿no? El orden en la sociedad, sino que él habla de un proceso de normalización. Son las normas, ¿no? Es decir, que el Estado ya no te obliga, sino que hay procesos de socialización en donde el mismo individuo a sí mismo se controla. Entonces, eso lo hace a través de una normalización. El poder del Estado ya no es una guerra entre un enemigo y un otro, sino que hay mecanismos y dispositivos que, bueno, que siguen siendo digamos, duros, ¿no? Contra la población, pero lo interesante del asunto es que ya no se perciben como si fueran duros y agresivos, ¿no? Pero bueno, y entonces deja de lado el tema de la soberanía, del espacio, y ahí es donde yo digo, a ver, creo que no entra muy bien esa parte, porque lo que yo considero ahí es que es la ley, o sea, sigue siendo la ley, y aquí retomo el elemento de soberanía. Empecé a coquetear con el estado de excepción de Membe, ¿no? Pero al final decidí dejarlo de lado. El tema de la excepcionalidad es un tema muy, muy importante porque viene de Carl Schmitt, con Benjamin también hay una concepción de la excepcionalidad, y también está con Membe, ¿no? Pero el tema ahí con la excepcionalidad es que para mí deja de lado el tema de la ley. Y en cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, que eso lo nota muy bien Ariadna, ¿no? En el caso de Estados Unidos, donde hay un énfasis muy grande en la ley, o en los países del norte, donde hay un énfasis muy grande en la ley, pues entonces como que de repente se excluye el elemento de la necropolítica, ¿no? Entonces, si intrometemos el elemento de la ley, ¿no? Entonces podemos ver que incluso en países del norte también siguen operando lógicas hacia la muerte, ¿no? Necropolíticas en este caso. Lo que yo utilizo aquí es a Max Weber, ¿no? Porque Max Weber sí tiene una categoría de soberanía, porque aquí lo importante es el territorio, ¿no? Foucault es la desterritorialización, ¿no? Y en cambio yo soy como, hey, la importancia es el territorio, la soberanía, el espacio, ¿no? Hay fronteras, hay instituciones que siguen imponiendo una lógica de guerra, ¿no? O de guerra militar frente a otros países, pero también de guerras institucionales contra ciertos grupos y sectores en la población. Entonces yo sigo utilizando ese concepto del mortis, pero lo añado con el elemento de la ley de Weber, pero el problema de Weber es que define esa legal burocrática como impersonalizada, pero lo que yo digo en realidad es no, la ley es personalizada. El que tiene el privilegio, el que tiene el poder y el dinero, puede mutar esa ley, puede hacerla cambiar. Entonces hay una ley diferenciada, ¿no? Que sigue operando en un marco estatal, digamos, de soberanía. Y entonces eso es lo que yo propongo ahí como la categoría del mortis política legal burocrática en Estados Unidos. En el sur, ahí hay un debate importante por eso es que el tema de Ariadna es interesante con Sayak Valencia, porque hay un debate muy fuerte de si
si hay un segundo estado o hay un otro estado en países como América Latina, ¿no? Digo, sí se puede entender eso de que el narcotráfico es un poder ahí alternativo, ¿no? Un segundo estado, etcétera. Pero ahí es donde yo pienso que no es así, ¿no? Ahí yo sí me posiciono frente a Sayak Valencia y yo digo, no, sigue siendo la estatalidad. En vez de gubernamentalidad, a mí me gusta más la categoría de estatalidad porque refleja la territorialidad, la soberanía, lo que hablaba yo de la relación amigo-enemigo y toda esta cuestión, ¿no? Un estado de guerra. Pero en el caso mexicano, ahí, por ejemplo, hablo de una estatalidad mortis política, o sea, es decir, también a pesar de que pues sigue habiendo ciertos elementos de la legalidad y de la ley, no tanto como en Estados Unidos, al menos sí podemos hablar de un elemento de estatalidad. Y bueno, ahí están mis categorías, ¿no? De la mortis política. Con respecto a lo positivo y lo negativo, definitivamente lo mortis político es negativo, así que yo tengo que hacerme uso de una nueva categoría que a diferencia de la biopolítica, que decía, no, es que la biopolítica es afirmativa o negativa en el sentido de, pues, si permite o restringe. En mi caso es necesario para mí quitar el concepto de mortis política porque es netamente negativo y crear una nueva categoría que es afirmativa, positiva, que yo llamo el miquistli política, que es en términos de decolonialidad, pues hay una categoría náhuatl que es la muerte con la relación de la política y bueno, ahí pues enfatizando en elementos de formas de organización que se contraponen al Estado, ¿no? Desde una lógica de muerte, quizá desaparecidos, etcétera, en el caso de México, pero que van conformando una comunidad de vivos y muertos que van disputando, digamos, estas estatalidades o estas formas de poder y de dominio. Y bueno, hasta ahí la dejo. Gracias. Muchas gracias, Obed. Si quieres, con esta última parte seguimos posteriormente en otra ronda. Por lo pronto, le doy la palabra a Antonio, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y todos. Espero se encuentren bien. Les agradezco de antemano la invitación para platicar sobre estos temas que hemos trabajado en los últimos años sobre necropolítica y concretamente, bueno, un concepto que he estado trabajando que es el de necrocracia. Pero bueno, para llegar a él, sin ahondar en lo que pues ahora ya nos compartía Obed sobre el rastreo que él hace del término biopolítica y cómo lo va situando en la historia cultural de Occidente, sí me gustaría poner énfasis que cuando inicié todo este trabajo de investigación, en el fondo, la pregunta no era la pregunta por la muerte, ¿no? que es justo, o por el cadáver, ¿no? que es justo el término al que refiere necros en griego, sino justo el tema se centraba en pensar en una praxis política que tienda a la afirmación de la vida, ¿no? O sea, es decir, en el fondo, la pregunta que detona y que motiva estos trabajos es la pregunta por una praxis política que tienda a la afirmación de la vida. Entonces, claro, cuando empiezo a trabajar en una suerte de arqueología de la vida, bueno, empiezo ahí a hacer un rastreo sobre el significado de distintos términos, vida como movimiento, vida como neuma, vida como zoe, como bios, es decir, la vida como zoe en este mundo griego, la vida que tienen en común los seres humanos, los animales, las plantas, los dioses, o sea, esa visión del mundo, ¿no? Como zoe. En cambio, bios se refiere a esta vida cualificada, lo que hace que la vida humana se distancie, se separe de otras formas de vida. Y también el concepto de vida como neuma, como interioridad, en referencia a un concepto que después con el judeocristianismo nos referiremos al alma, a la interioridad. Bueno, cuando estaba trabajando justo esta arqueología pues, de la vida, también hago un rastreo de conceptos que se emplean en la segunda mitad del siglo XX, como el concepto de vida como autopoiesis, que trabaja Maturana y Varela, la vida como equilibrio homeostático, que incluso esto lo podemos encontrar desde el propio Hipócrates, cuando plantea justo que la salud tiene que ver con el equilibrio homeostático, ¿no? Ese estado entre el exceso y el defecto, la reproducción de la vida que garantice la salud y nos aleje de la enfermedad. Bueno, empiezo a hacer un rastreo sobre el significado, ¿no? de este término, cómo ha sido, ¿no? El desarrollo del concepto vida a lo largo de la historia cultural de Occidente, y justo pues también me cuestiono sobre qué es lo que la vulnera, qué es lo que impide que la vida humana y no humana se produzca, se reproduzca, se amplíe, se conserve, aumente, ¿no? En un sentido cualitativo, no solo cuantitativo, ¿no? En referencia a los 8.000 millones de personas que somos, sino en un sentido más profundo.
Y bueno, justo ahí es donde empiezo a encontrar respuestas en aquella praxis precisamente que niega la voluntad de vivir, que expolia la vida humana, que la destruye, que la escinde. Y es como empiezo a encontrar en el término de necropolítica, digamos que la respuesta, ¿no? A estas preguntas. Ahora, en mi caso, por supuesto, yo también sigo el trabajo de Bembe, también tengo el antecedente en los estudios sobre biopolítica en Foucault, ahora también esta vez nos recordaba a Harty Negri, ¿no? Al propio Giorgio Agamben. Sin embargo, lo que hago aquí es que, bueno, yo parto del concepto de necropolítica y lo radicalizo, lo exacerbo. Es decir, ya no planteo la necropolítica como la planteaba Foucault en términos biopolíticos de un hacer vivir y dejar morir, o en un hacer morir y dejar vivir. Lo que yo planteo es que la necropolítica en el mundo contemporáneo consiste en un hacer morir y dejar morir. Es decir, la relación entre la vida humana y el poder soberano es una vida en la que, por un lado, se hace morir, es decir, el hacer morir tiene que ver con esta idea del necros, de la producción política de la muerte, es decir, la muerte no es un hecho biológico, no es un hecho natural, como claramente lo refiere el término thanatos en griego, ¿no? Muy interesante, el thanatos como esta muerte no violenta, la muerte como hecho biológico, como hecho orgánico, sino pensar la muerte como una producción política, es decir, como un hecho político. Y entonces, claro, cuando planteo la necropolítica como un hacer morir y dejar morir, afirmo precisamente esto, es decir, esta relación entre gobernante y gobernado, entre soberano y gobernado, es una relación en donde se le da muerte al gobernado, es decir, la muerte es una producción política a partir de decisiones administrativas que se toma, a partir de cómo se legisla, a partir de medidas que se implementan que restringen derechos humanos. Ahora Beth se refería justo al tema de la ley, ¿no? Esta importancia sobre la relación entre la vida humana y la ley es muy interesante porque justo en un estado de excepción, o lo que caracteriza al estado de excepción siguiendo a Gamben, es que lo anómico se normaliza, el horror se juridifica, aquello que se sitúa fuera de la norma, fuera de la ley, de repente se constituye como parte de esta, y cierto tipo de práctica que antes podríamos considerar como contrarias a la ley, bueno, devienen ahora en legales. Y entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Cuando planteo la idea de necropolítica como precisamente hacer morir, me referiría justo a esa acción, ¿no? a esa praxis en el que la muerte es el resultado de una decisión política, de una decisión legislativa. Y por otro lado, también planteo la necropolítica no solo como hacer morir, sino como dejar morir. Esto es muy importante porque también la relación entre la vida humana y el poder soberano es una relación marcada por el abandono, es decir, la vida humana es abandonada, ¿no? Y queda completamente a su suerte. Es decir, parecería ser entonces que todas estas tesis que se han venido desarrollando con Hobbes, ¿no? Desde el siglo XVII hasta nuestros días, sobre cómo tratamos de justificar la existencia del Estado y decimos, bueno, en este estado hipotético de cosas en la que los seres humanos libres ceden su libertad, ¿no? A cambio de seguridad, cedes tu libertad a cambio de que el soberano garantice tu seguridad en una organización política más compleja como lo puede ser el Estado. Bueno, parecería ser que en el mundo contemporáneo lo que estamos haciendo es más que ceder a nuestra libertad a cambio de seguridad, lo planteaba Hobbes, ¿no? Con magna pars libertatis, ¿no? Cedemos esa gran parte de nuestra libertad a cambio de obtener seguridad en el Estado. Hoy, frente a lo que estamos, es que cedemos a nuestra libertad para adquirir inseguridad, ¿no? Es decir, ya no cedemos a la libertad a cambio de seguridad, ahora cedemos a la libertad a cambio de inseguridad, porque justo es un elemento que prima, bueno, no solo aquí en México, en América Latina, y a nivel global ahora con los distintos conflictos bélicos que se encuentran activos, no solo en Ucrania, también en Siria, en Yemen, bueno, la violencia que está exacerbada desde hace más de medio siglo en Palestina, el tema de la República Saharaui en el norte de África, y bueno, más los problemas de violencia que tenemos aquí en América Latina, este modo en cómo lo excepcional se normaliza y se juridifica, por citar solo un caso, ¿no? Ahora el tema de la supresión de garantías y de derechos
a ciudadanos que son probables responsables de la comisión de delitos, en el caso de El Salvador, ¿no? Donde ha habido un tipo de arresto masivo de ciudadanos ahí vinculados presuntamente por las maras. Entonces, de repente vemos cómo esto que podríamos considerar como excepcional se empieza a normalizar, se empieza a juridificar, y cómo parecería ser que esta tesis de yo renuncio a mi libertad a cambio de seguridad, ahora es yo renuncio a mi libertad a cambio de inseguridad. Y bueno, yo creo que aquí los números en estos últimos 3 sexenios pues hablan por sí mismos. Es probable que este sexenio termine con la suma de estos 3 sexenios nos arrojen poco más, poco menos de 400,000 fallecidos, ¿no? La sumatoria de los 3 últimos sexenios en México, más de 100,000 desaparecidos, alrededor de 40,000 personas sin identificación forense. Bueno, hay todo un tema ahí de fondo en donde habría que cuestionarnos hasta qué punto en verdad cedemos nuestra libertad a cambio de seguridad o inseguridad. Yo creo que aquí los compañeros, ¿no?, que están ahora con nosotros, Otón, Fabricio, yo creo que tendrían mucho que decirnos sobre el tema de Guanajuato, ¿no? En concreto, la violencia que prima en Guanajuato, y bueno, y estoy al tanto que han hecho investigaciones al respecto sobre ese tema, ¿no? En el caso de la desigualdad, en el caso de las desapariciones, etcétera, etcétera. Y bueno, justo a partir de esta concepción, para no extenderme demasiado y darles la palabra al resto, justo a partir de esta concepción de necropolítica, como un hacer morir y dejar morir, la vida humana situada en una relación de abandono con el soberano, es como planteo y me cuestiono si acaso las democracias, a partir de que, es decir, la democracia como una forma de organización política, a partir de que lo anormal se normaliza, a partir de que lo anómico, aquello que hemos considerado en algún momento determinado en la historia cultural o en la historia política como ilegal, ¿no? Contrario a la vida, contrario a los derechos, en algún momento empieza a juridificarse, empieza a constituirse, a formar parte de la norma. Y es entonces donde me cuestiono, bueno, si acaso las democracias están tornando en otra cosa que podríamos provisionalmente definir como necrocracias, es decir, formas de administración de la vida, formas de organización política, en donde en el centro de los cálculos de la actividad política está justo el hacer morir y el dejar morir, ¿no? En esta relación entre gobernante y gobernado. Y ahí es donde justo me cuestiono hasta qué punto podemos identificar si las democracias están tornándose en necrocracias, en estas formas de administrar la vida humana, tendientes hacia el, repito, hacer morir y dejar morir. Esto yo lo empiezo a trabajar justo en el marco de la pandemia, a partir de decisiones administrativas, decisiones jurídicas, actos administrativos, decretos, normas que emergieron ante este estado de cosas que tuvieron lugar hace 3 años, y cómo cierto tipo de medidas, como por ejemplo el dispositivo de bioseguridad, que podríamos en algún momento considerar como violatorias de derechos, de repente pasan a constituirse en pleno derecho. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? Se restringe la libertad de tránsito de las personas, se restringe la libertad de expresión de las personas. Recordemos cómo los algoritmos hasta el día de hoy continúan segregando. Yo no comparto este término de cancelación, yo sí hablo técnicamente del concepto segregación. Se segrega la palabra del otro, la libertad de expresión del otro. Entonces, ¿cómo se van estos mecanismos de segregación generando y se van normalizando? Entonces, bueno, cuidado si tú hablas de aquella enfermedad, ¿no? Que fue declarada como pandémica, porque inmediatamente los algoritmos de las redes, ¿no? Ahí generan un strike, te bajan el video y bueno, tú no puedes ejercer tu libertad de tránsito por motivos de bioseguridad, tienes que portar un pasaporte QR a donde sea que te desplaces, tienes que llenar encuestas para determinar si estás o no enfermo antes de abordar un avión o un autobús foráneo, o arribar a un hotel, etcétera, etcétera. Entonces, cierto tipo de prácticas que podemos considerar como excepcionales o anómicas empiezan a normalizarse. Y eso es justo lo que yo me cuestiono, hasta qué punto las democracias se están tornando en necrocracias. A nivel global son muchos los ejemplos. No quisiera ahondar demasiado en ello para darles la palabra a los compañeros y a ti también, Zulia.
Y bueno, eso es parte, ¿no?, de lo que he estado trabajando. Ya para concluir, también hago un uso extensivo del término necros. También he escrito sobre necroeconomía, sobre necrocapitalismo, y bueno, y habría que cuestionarnos hasta qué punto tiene sentido hacer un uso extensivo de este término, ¿no?, de este término necros en otros campos, justo ya que considero que estamos a las puertas de una pues redeterminación del lenguaje, ¿no?, que está teniendo lugar ahora frente a nosotros a partir de una serie de transformaciones a nivel político, cultural, social, económico. Y quizás habría que considerar si ciertos conceptos vale la pena que pongamos o no en circulación, como ahora nos refería Obed sobre el término de mortis política, o bueno, aquí mientras lo escuchaba yo iba también tomando notas, ¿no?, sobre esta cuestión del Mixli en referencia a la cultura, ¿no?, al pensamiento náhuatl, etcétera, etcétera. Y bueno, sería todo por el momento, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Tony, y muy provocadoras todas las ideas. Y bueno, pues con esto entonces abrimos la mesa. Otón, Fabricio, adelante, empecemos a dialogar. Bueno, muchas gracias, antes que nada, por esta generosa invitación. De repente, al ver el cartel mismo, es como una provocación a decir qué significan estos términos, ¿no? Que son muy interesantes. Desde luego, la profusión creativa en la academia es muy grande para interpretar fenómenos muy complejos. Yo honestamente no había oído estos términos de mortis política ni necrocracia, aunque sí trabajamos en el cuerpo de desigualdad social algunas ideas de Mbembe en su libro de necropolítica, y una idea que rescato un poco para enriquecer el debate ahora es que él habla de que hay un encadenamiento de poderes múltiples. Entonces, y este encadenamiento tiene tres componentes: el disciplinar, el biopolítico y el necropolítico, ¿no? Entonces, como que este fenómeno de neoliberalismo y globalización tiene que ver con distintas etapas o distintas facetas de reproducción del sistema, ¿no? Creo que es fundamental, sobre todo también para quienes nos ven de distintas universidades, definir un poco, tratar de establecer alguna precisión conceptual de qué es el neoliberalismo, ¿no? Y aquí les recomiendo muchísimo el libro de Fernando Escalante, del neoliberalismo, porque creo que hay que entender el monstruo antes de tratar de describirlo, ¿no? Y una de las cuestiones que me parecen muy interesantes de este libro es que en realidad el neoliberalismo sí se puede definir como un programa ideológico, cultural, económico. Él refiere la reunión de Mont Pelerin, donde se reúnen muchos teóricos austriacos, norteamericanos, alemanes, y se van reuniendo sucesivamente para definir cuáles son los contornos de esta doctrina económica. Y pues básicamente creo que se trata de establecer, como lo tenemos ahora, una dictadura corporativa que influye en el diseño de las políticas públicas, ¿no? Me parece que la retórica neoliberal es un poco tramposa porque habla mucho de la debilidad del Estado, y no, en realidad el Estado no es débil, sino más bien el Estado ha sido colonizado por el poder privado, ¿no? Entonces, algo de lo poco que se habla es, por ejemplo, del ascenso y la impunidad del poder transnacional. O sea, hoy tenemos que una compañía como Apple, la riqueza de Apple es comparable a la de Italia, y la riqueza de Walmart es comparable a la de España. Entonces, una pregunta válida es si es aceptable que las empresas acumulen tal poder que les haga comparables a países enteros. Y otra pregunta es, ¿qué poder puede tener una empresa con esa cantidad de capital, ¿no? Desde luego creo que hay temas que no hay que dejar. A mí en particular me parece que la contradicción entre capital-trabajo planteada por el marxismo hay que seguirla retomando como una guía. Sobre el poder corporativo, también hay que ver los análisis de Piketty, porque precisamente están centrados en cuestionar cómo ha sido la acumulación de riqueza. Y digamos que una de las tesis principales del capital en el siglo XXI es que a medida que la riqueza va creciendo y creciendo, eso es inversamente proporcional a su utilidad social, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes preguntas que se debería
hacer, porque además este poder corporativo no apuesta por estados débiles, sino apuesta por dominar la política pública por distintas vías, incluso hasta las inusuales, incluso a través de organizaciones de la sociedad civil que tienen una fachada democrática, pero no lo son, ¿no? Bueno, también creo que habría que preguntarnos, ¿las democracias lo fueron alguna vez? O sea, podemos hablar de momentos democráticos brillantes, estelares. Yo creo que son excepcionales. De hecho, en América Latina, pues el continuo ha sido de violencia, ¿no? Una pregunta también fundamental es saber cuándo empezó la violencia. Y yo en realidad no pude atisbar muy bien sobre esta cuestión hasta que leía a Daniel Pecó, que hacía esta pregunta, decía, ¿cuándo empezaron las violencias en Colombia? Bueno, pues desde la colonia, y fueron continuas, nada más que van tomando otras formas, ¿no? Y bueno, ya nada más por último, creo que también hay que entrarle mucho al debate de la perspectiva ecológica, ¿no? Por ahí hay unas ideas muy interesantes de Carlos Taibo respecto al ecofascismo, ¿no? Que básicamente plantea que, bueno, el colapso ambiental es indudable, es una certeza si no se cambia el modelo económico. Entonces, ante esta certeza, pues lo que se está haciendo es que los grandes poderes económicos, las grandes potencias, se están preparando pues un poco para recibir el embate sin importar lo que pase con las grandes mayorías empobrecidas, ¿no? Entonces, por eso es ecofascismo. Está también la perspectiva de Joan Martínez Alier, que es más bien propositiva y que habla de integrar el enfoque económico con la ecología, porque pues da la casualidad, y esto también lo dice Escalante, que muchos de los modelos y cálculos económicos jamás tomaron en cuenta el medio ambiente, ¿no? Entonces hay que cambiar incluso el pensamiento económico desde la raíz. Y otra propuesta que me parece muy interesante es el tema del ecofeminismo de Yayo Herrero, ¿no? Que habla un poco sobre cuál es el papel de la mujer en el funcionamiento del capitalismo y habla de cuestiones como el sistema de cuidados, el trabajo no remunerado, pero no me extiendo más y pues muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Otón. Me quedo con esta parte de la democracia, ¿no? En América Latina, no sé, es una pregunta también muy provocadora, ¿no? ¿Desde cuándo la democracia violenta, ¿no? Y no sé, en palabras de Carol Derwich, quien falleció el año pasado, decía que, bueno, es lo que hemos trabajado hasta ahora, es lo más avanzado, que obviamente no se ha consolidado. En el caso de América Latina falta mucho camino por llegar, pero es mejor la democracia a las dictaduras, ¿no? Lo pongo en la mesa nada más como para tenerlo ahí en el radar. Y bueno, le doy la palabra a Fabricio para seguir la discusión. Gracias, Zulia y compañeros. La verdad que son muchos puntos. Vamos, yo creo que justamente en el debate y en el rebote, donde vamos agotando una parte de lo que trataron los compañeros. Tampoco conocía, o había leído el concepto como tal de mortis política, más el de necrocracia, y claro, ya más conocidos, evidentemente, desde el necropoder, biopoder, etcétera, que hemos trabajado también desde acá. Bueno, lo que sugería Otón, por un lado, sí nos remite a una genealogía desde los estudios decoloniales, de la colonialidad específica de América Latina, desde la teoría de la dependencia y luego ya con el sistema mundo y con los estudios decoloniales, podríamos decir desde los años 90, desde América Latina, han tratado de hacer, pero que quizás o habría que ver cómo es, y si hay textos que también teníamos acá para este seminario, en clave necropolítica, ¿no? Es decir, esa genealogía que hacen de los propios sistemas esclavistas, coloniales, ¿no? Y luego ya de Palestina, ¿no? De esa segregación socioespacial actual, pero masiva, ese campo, básicamente, de concentración, ¿no? En que se transforma la Franja de Gaza y todo eso, en qué sentido y dónde o cómo los tenemos, a lo mejor en pequeño, en territorios de América Latina y más específico lo que tratamos de ver y reinterpretar aquí en Guanajuato, ¿no?
yendo de lo macro a lo micro, cómo poder interpretar ciertos desarrollos que subdesarrollan el área contigua, segregándola socioespacialmente y dejando básicamente aislada y moribunda a la población que está ahí, porque les llega la contaminación del cianuro, no les llega el agua, y así se quedó, porque una autopista vertical, digamos, ¿no? le corta el paso, ¿no? Que es ese sistema también que trata mucho en Bembe de las ciudades, desde la obra de Lefebvre, ¿no? Pero también lo trata en Bembe, justamente puede ser la misma ciudad, pero vivida en dos espacios que nunca se tocan. Aquí están varios barrios, ¿no? San Juan de Abajo y otros, que son Duarte, que son prácticamente, viven esa situación al lado de enclaves globales y globalizados de la economía local, del corredor industrial, que es la zona más violenta del país, ¿no? Además, teniendo esa disparidad enorme, ¿no? Entonces, esa genealogía de la colonialidad en espacios o microespacios de excepción, de hecho, de América Latina o hasta del estado o de la región en que estamos, en clave necropolítica, creo que es una beta interesante, teniendo en cuenta que también aquí pues hemos tenido los procesos brutales desde el otro lado del charco, pero de la misma esclavitud y de ese comercio triangular desde la colonia, de esas castas, de esas prohibiciones, etcétera, que en la misma época que trabaja Foucault para Europa, ya eran más necropolíticas de este lado, ¿no? Aunque él ahí en Europa detecta el surgimiento de la biopolítica, por acá siempre ha sido efectivamente, como describe Mbembe, más brutal, ¿no? Y en eso un poco reconectando con las democracias, podríamos llamar la última oleada de democracias, ¿no? Desde la independencia, hay mucho debate en los estudios latinoamericanos, ¿no? Pero bueno, la más larga, la más consolidada, la más de alternancias, cuando menos, ¿no? En los países post dictaduras militares, en Cono Sur, Centroamérica, también en México, ¿no? Con su peculiaridad. Y entonces, pues sí, se me hace interesante y claro que uno piensa, se está abusando o no del término, ¿no? Bueno, entonces hablamos de necrocracias, pero quizás yo creo que acotándolo y describiéndolo puntualmente y con los estudios de caso, como, no sé, el Brasil bolsonarista, ¿no? Durante la pandemia, o algunos casos puede tomar sentido de una manera relevante, ¿no? El concepto sin parecer sensacionalista, sino académico, ¿no? En un sentido académico, en un sentido positivo, que sí nos ayude como a comprender y que no sea solo el eslogan, que no lo es, ¿eh? Lo digo porque era una preocupación también de necrocapitalismo, necroeconomía, etcétera, para subrayar ese aspecto de muerte, sobre todo en el sur global, podríamos decir que ese sur global que está en el norte también, en realidad está en sus fronteras y dentro de, pero no sería quizás lo mayoritario o lo que se reconoce como tal cosa, pero no es muy diferente a la situación de, qué sé yo, de partes de Grecia, de Sicilia, ¿no? Con respecto a la dominación alemana y a lo que sucedió ahí respecto de el norte de África o partes de América Latina, en muchas dinámicas que hemos descrito acá. Y sobre el otro tema de Obed, ¿no? De la estatalidad mortis política, entiendo, ¿no? Para indicar esa todavía posibilidad de preeminencia o de presencia, no abandono total, cuando menos de la ley respecto de la norma, de la presencia estatal, a mí me parece también muy relevante, es decir, porque nos olvidamos incluso de las responsabilidades del Estado, ¿no? Y muchas veces lo atribuimos a la explicación más fácil del mercado, de la economía, hasta de la geopolítica nada más, de ciertas estructuras que son así porque son flujos globales, ¿no? Como si no hubiese una responsabilidad histórica en la generación de violencias que sí configuran un cuadro
ahora sí que negativo, más que afirmativo, en ese sentido. Entonces, aunque tendemos efectivamente a pensar que es más la norma, incluso más la ideología, más lo que actúa, como el neoliberalismo en ese sentido, también se concreta, además de que en leyes, ya entró como hábitus dentro de quienes configuran el Estado y el Estado profundo y quienes permanecen ahí y que son herederos de un Estado autoritario y violento. Eso lo vemos en la historia de la desaparición, fíjate, bajándolo a un caso, ¿no? En que hubo ciclos de macroviolencia del Estado mexicano, que no es que parece difuminado en la época neoliberal, pero existe y totalmente se estudia, se explica y se ve en las microdinámicas cómo todavía es regulador, aunque buena parte de esa violencia se ha privatizado, difundido, hay esa confusión de perpetradores, etcétera, y sin embargo, tarde o temprano emerge esa, no digo decisión política de un actor, porque no es un actor, pero un dispositivo, cuando menos, echado a andar, que sí tiene que ver con unas condiciones de posibilidad creadas por la ley, por el Estado, etcétera, que entonces no queda tan marginal como creemos porque estamos en el neoliberalismo, ¿no? Que como decía Otones, hay que definirlo en ese sentido, y es realmente una etiqueta en que caen diferentes modelos, ¿no? Diferentes posibilidades. Y entonces había notado más o menos en realidad más cosas. Hay un poco para cerrar, hay un texto de Mbembe a 10 años de que publica, ahora son 20 años más o menos, ¿no? De Necropolítica del ensayo. Y a los 10 años publicó algo interesante, acá una ponencia en español que se llamaba Necropolítica, una revisión crítica, en que en 2011, 2012 ya trazaba muchas pistas para México, para el México que experimentaba el primer sexenio de combate militarizado, de militarización de la seguridad pública, ¿no? Aunque ya existía desde antes de ese proceso, pero más extremo, de la mal llamada guerra al narcotráfico, etcétera, en que nos daba pistas interesantes. Menciono solo algunas para cerrar porque tienen mucho que ver con lo que mencionaban los compañeros. Por ejemplo, él indica varias tendencias, ¿no? Aparte de la planetarización de la contrainsurgencia, y acá agregándole que desde la contrainsurgencia pensada en la guerra sucia, estamos en lo que Paley, Dawn-Marie Paley y otros autores denominan la contrainsurgencia ampliada, es decir, que va en contra de cualquier forma de resistencia y tejido de la población con el fin de, y acá retomando lo que decían los compañeros, de despoblar por un lado, de la desposesión, ¿no? Y esa forma de acumulación, podríamos, necrocapitalista, pero que es funcional y que se concibe como contrainsurgencia justo porque interviene el Estado, y entonces no es que ha abandonado esas tareas, ¿no? Interviene militarizando, etcétera, creando microestados de excepción, también le llaman, en diferentes lugares que se vuelven normales, ¿no? Entonces hay una ruptura de la autolimitación, esa idealización de las democracias que había habido en Occidente, que autogeneraban su soberanía, la autodefinían y la autolimitaban, sobre todo en el ejercicio de la violencia. Acá, sobre todo, pero ya vemos como la guerra al terror de Estados Unidos lo representó eso a nivel internacional, global e interno, en todo el mundo, también en el norte global, ¿no? En secuestros en pleno día en Milán, en otros lados de supuestos terroristas, y luego su deportación a Guantánamo o su desaparición, ¿no? O sea, eso sucedió, pero si allá son casos puntuales, pues tenemos, en cambio acá, que el patrón de la matanza y la masacre, él dice, ya está extralimitado, ya no tiene ese límite, y hablaba él en 2012, de esto se publica en 2011, en esa ponencia, se rompió ese tabú de la matanza, entonces una violencia sin reserva,
típica de esas etiquetas de la guerra al terror, de la guerra a las drogas, que ya acá es plenamente todavía operativa, ¿no? Entre otras tendencias, solo dos más, era cuando la política se entiende, entonces él precisa el uso del concepto que quiso hacer de necropolítica de 10 años antes, pero que ahora lo reactualizan, ¿no? Es lo que dijeron los compañeros también. Cuando la política se entiende como el trabajo de la muerte en la producción de un mundo, ¿no? en su producción política, en que se acaba con el límite de la muerte, o sea, con esa autolimitación de la soberanía que ahora está quebrada y que entonces normaliza la violencia continuada, masiva, constante, y la masacre, básicamente, ¿no? La matanza, que era uno de los tabúes históricos, por lo menos en el mundo no colonial, en que todavía había ciertas reglas, ¿no? Y finalmente, a manera de conclusión, menciona la rebalcanización del mundo, a su manera lo ve como una desglobalización, anticipando esos fenómenos pandémicos que hemos visto ahora, pero basándose en lo que ya se veía, que era ya una crisis global 2008-2009, con sus efectos y secuelas, y el post, él escribe esto pensando en el post 11S, ¿no? El 11 de septiembre también, en que se da militarización de las fronteras, lo cual México lo ha vivido desde el 94, se firma el tratado y se militariza automáticamente la frontera, y dices, ¿y eso que no era la globalización? Pues no, solamente de ciertas mercancías, pero no de las personas, y con la movilidad desigual que genera o está pensada para la segregación, con técnicas de inmovilización, restricción, que ahora se basan incluso en la bioseguridad, ¿no? Entonces la apartheid, de hecho, en varias cuestiones, y habla también de un doble movimiento de la guerra y de la violencia contra la población, y ya menciona el aspecto de en contra de la naturaleza en sí, que sin embargo yo considero es característico de la modernidad como proyecto, como idea, ¿no? La apropiación de la naturaleza, no más que ahora alcanza desregulaciones dentro de esa gubernamentalidad neoliberal, e incluso regulaciones legales que lo permiten, y volviendo a la Amazonia bolsonarista, ¿no? En que tanto desde la ley como desde la norma o hasta la ideología de esa gubernamentalidad, ese ataque a la naturaleza es sistémico, es otra forma de apropiación de conocimientos farmacéuticos, biológicos y de recursos, ¿no? Que lo vemos muy, muy salvajemente allá como acá. Entonces, bueno, eran consideraciones sueltas ahí de lo que mencionaban, y agradezco de nuevo el espacio y le seguimos. Híjole, pues es que surgen muchísimas inquietudes acá, ¿no? Yo voy a empezar, por ejemplo, con una pregunta que, platicando con Obed, señaló, bueno, pues ¿acaso la muerte se está volviendo en la característica más importante del capitalismo o del neoliberalismo? Esa es la pregunta. Y no lo sé, no sé, y coincido aquí con algunas premisas que señala Fabricio, ¿no? De que tal vez estamos hablando de microestadios, micromomentos, ¿no? Tal vez de negros, ¿no? Por ejemplo, el Estado nazi, apartheid, ¿no? Tal vez Guantánamo hoy en día, no lo sé. Pero sí me provoca como que este tema de si acaso es solamente el capitalismo o hay otras posibilidades, ¿no? O sea, no estamos estudiando Medio Oriente, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, en Medio Oriente es severísimo, y no sé qué sistema estén operando, ¿no? Igual en Asia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo lo pongo así como en la mesa. Tal vez son como momentos, ¿no? Y coincido con este tema que traía Obed a la mesa, ¿no? Con este tema de, ¿cómo le llamaste? ¿Qué? Mortis política, pero algo del territorio, ¿no? De la estatalidad. Hasta cierto punto, no sé si somos ingenuos, ¿no? En el sentido de que pues hay una élite del poder, no nada más a nivel federal, sino internacional, y en ese sentido, la norma, como lo señalan, la norma y la ley es para poner un orden. La pregunta es, ¿a quién le conviene ese orden? ¿Y quién pone ese orden? ¿Quién está detrás diciendo las reglas del juego, ¿no? Y que tanto es así que, por ejemplo, en la corriente o en la tradición
anglosajona del common law, pues son usos y costumbres, ¿no? Tal cual, ya ni siquiera se tiene que respetar, como tú decías, Obed, la norma jurídica como tal, ¿no? Pero esto me lleva también a la escuela italiana, justamente, Fabricio, para que no extrañes Italia, a la escuela italiana de Derecho, ¿no? En donde nos dice Paolo Grossi que hay un príncipe, digamos que teóricamente cuando está hablando Hobbes de cómo se conforma el Estado, Paolo Grossi nos dice, bueno, pues es que siempre va a haber alguien que va a llevar ese liderazgo, en ese sentido es el príncipe, y el príncipe es quien va a poner su feudo y va a poner sus reglas y va a empezar a estructurar como tal el Estado. Si lo traslado, ¿no? Este tema de la élite, quien pone las normas, quien indica cómo se debe de operar, ya sea en el sistema capitalista o no capitalista, quien indica indirecta o directamente la biopolítica y la necropolítica, ¿no? Al final del día, hoy en día son las Supremas Cortes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia, en este caso de la Nación, en el caso de México, quien pondera los principios, ¿no? Cuando hay un choque, por ejemplo, en la legislación, cuando hay un amparo, ¿no? Es la Suprema Corte quien va a definir políticamente, subrayo, políticamente y no jurídicamente, el principio que se va a llegar, ¿no? Porque no puedes decidir entre la vida o la libertad, ¿no? Tienes que ponderar. Y las dos son muy importantes. Pero el tema es que se traslada a la parte política. Y la política finalmente son intereses de alguien que está en el poder, en la élite del poder. Y quien de alguna forma tiene que ponderar. Al final del día nos dicen en la Escuela Italiana de Derecho, Gustavo Zagrebelsky nos dice, el derecho es dúctil, señores. El derecho se moldea. Algunas veces se viola y otras veces no, de acuerdo a los intereses, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las economías que hay. Pero lo pongo en la mesa porque ¿acaso no estamos siendo ingenuos hasta cierto punto, como tú lo decías, Otón, el poder que tiene Walmart o que tiene, no sé qué otra empresa ahorita comentaste, pero que es Apple, ¿no? Que tiene el mismo ingreso que tiene España o que tiene Italia, ¿no? Pues, ¿qué esperaríamos en todo caso, no? O sea, la pregunta es entonces, ¿qué hacer al respecto? Si solamente son momentos en el que sí se vislumbra lo que tú llamas, Antonio, Tony, prácticas necrofílicas, ¿no? Me quedo con ese concepto porque no necesariamente el aparato mexicano está implementando como tal una política pública de necrocracia, pienso yo así. En el caso de seguridad, no lo discuto. La forma en la que visualiza la violencia en los aspectos más amplios, me parece que va por ahí, ¿no? Que totalmente la necrocracia, pero no lo sé si en salud o en educación. Habría que ver, bueno, en salud, excepto en la pandemia, ¿no? Sí, ya, ¿no? Pero me parece que tal vez pudiésemos hablar de estadios o de momentos y de prácticas necrofílicas. Me gustaría ver si puedes que profundizaras más en este concepto de Mishinsky, no me lo sé bien, pero que profundizaras en esta parte y también del concepto que desarrollas, Tony, de necrocracia, también es muy provocador. No sé si estaríamos considerando ya que el aparato electoral como tal justifique entonces ya prácticas de necros, ¿no? Como tal, que lo justifique a través de la norma, o si sea solamente literalmente los tomadores de decisiones que están en su momento, los gobernantes, ¿no? Que en su momento toman esa decisión para llevar a cabo sus políticas públicas, que nuevamente no es bueno o considero que no es óptimo generalizar. Yo pienso que sí tendríamos que especificar quién y cómo, en qué contextos, en qué situaciones, ¿no? O sea, la pandemia finalmente no se da a cada momento. O sea, en este caso, la última pandemia que hubo a nivel internacional fue hace 100 años, ¿no? En el caso de la violencia en México, pues sí es recurrente y también en esto que mencionas tú, Tony, y tanto Fabricio, con el tema del crimen organizado, y que lo retoma a su vez Sayak, ¿no? Y Ariadna, como un posible estado paralelo, ¿no? Pues sí es interesante esta parte, cómo surgen estos actores
pero no necesariamente tienen cooptado por completo, ¿no? La situación, porque finalmente, si salimos a la calle, bueno, todavía hay un Estado de Derecho, ¿no? Todavía hay autoridad. Y creo que en ese sentido habría que, para tener seriedad en la reflexión de esto que decías tú, Fabricio, de no popularizar el término, ¿no? Sí tendríamos que precisar tanto las categorías como los tiempos, pero sobre todo, y lo pongo aquí en la mesa, que en un futuro puede ser otra línea de investigación, es poner indicadores y medirlo, porque teóricamente estamos discutiendo, pero no lo medimos. Y bueno, ¿cómo se mide el apartheid? ¿Cómo se mide el Estado nazi? ¿Cómo se mide Guantánamo? ¿Cómo se mide la violencia? Ahorita mencionaban los desaparecidos, ¿no? Pero con relación a otra exposición que tuve donde Raúl Benítez decía, pues es que también hay violencia social. ¿Y cómo distingues la violencia social de la aquella vinculada con el crimen organizado netamente, ¿no? Entonces, me parece que necesitamos primero que nada bases de datos, información, indicadores que nos permitan medir y a partir de ello ya hablar, ¿no? Ahora sí que con seriedad respecto a esto es lo que está pasando en el estado de Baja California, esto es lo que está pasando en el estado de San Luis Potosí, esto está pasando en Guanajuato o en Italia, ¿no? Y en ese sentido precisar, ¿no? O sea, sí necesitamos dar ya un paso adelante, más allá de la teoría, necesitamos meter indicadores y metodologías que nos permitan analizar cuál es el alcance, si es que lo hay, de la necrocracia, ¿no? De la necropolítica, ¿no? Como tal. No sé, Obed, si quieres profundizar en el concepto que comentamos, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias por sus comentarios, me encantaron, ¿no? La verdad es que dieron importantes elementos en cada uno de sus puntos de vista. Yo nomás quiero comentar algunas cosas ahí. Lo primero sobre el tema de Antonio, ¿no? De la necropolítica. Y él le llama llamaba la necrocracia. Fíjate que yo también estoy explorando una categoría que se llama necrosociedad, o sea, así como hablaste tú de necroeconomía, necrocapitalismo, necrosociedad. Ahora, eso es una pregunta interesante, pero realmente no soy yo el primero que se hace esta pregunta, ¿no? Estoy explorando un poco, pues cómo, pues desde Freud, o no sé, ahorita estoy revisando Freud hay una lucha de pulsión de vida, pulsión de muerte. Estos debates también los lleva un poco la escuela de Frankfurt, ¿no? Pues ahí hay una beta de discusión interesante, hay unos que toman más seriamente a Freud, otros menos, ¿no? Pero ahí está, pues obviamente el caso de Marcuse, de Erich Fromm, ¿no? Incluso Walter Benjamin está ahí, aunque no directamente con Freud, y obviamente Adorno. Y entonces, pues un poco lo que Freud se deja notar ahí es que, bueno, obviamente la cultura parece que tiene un elemento represivo. Digo, hay discusiones sobre, bueno, es que Freud era muy patriarcal, etcétera, ¿no? Concibe la cultura como una relación ahí, entre familias y un poco, la familia es un carácter importante, digo, y ahí están un poco los elementos de la discusión. Pero es verdad, yo lo que intento entender aquí es... pues cómo hay una concepción de la muerte, y entonces creo que más allá de la dimensión política, quiero entender cómo hay una concepción de la muerte a nivel cultural, y bueno, creo que hay como que en general se cree que la muerte en el mundo moderno es excepcional, no, es un tabú, no hay que hablar mucho de la muerte, ¿no? Como que la concepción de la muerte se profesionaliza, ¿no? Se medicaliza, se tecnifica, entonces hay un fenómeno muy interesante ahí. Y que yo creo que en realidad yo creo que como que borra mucho esto que tú comentabas, Antonio, que es cómo hay una forma política de la muerte, pero sí hay muchas discusiones en ese sentido, y recuerdo que Membe ahí toma Bartre, toma como que categorías, Hegel habla de Hegel en esa concepción de cómo la muerte, hay una concepción política de la muerte, ¿no? Eso es por un lado, entonces ahí ando tratando de escarbar si es posible pensar que hay un fenómeno general. Y que bueno, que puede entenderse, ¿no? Porque obviamente, pues hablamos mucho de que el planeta es finito, que pues las grandes poblaciones entramos en una limitación de recursos. O sea, creo que empieza a ver como ese fenómeno malthusiano, digámoslo así, ¿no? Donde creo que hay una referencia más directa a la muerte en el sentido de, pues, lo que conocemos, pues, ¿no? Cambio climático, la muerte, etcétera.
Eso es por un lado. Entonces, pues yo estoy como tratando de escarbar esa concepción de lo necro, de la necrosociedad, y ahí lo veo. Otra cosa, ahí por ejemplo, no sé si me quiero meter en esto, pero bueno, ya les platicaré luego si hay tiempo. Sobre la cuestión del Estado y la excepcionalidad, esto es muy importante porque cuando yo pensé el tema de la excepción, me di cuenta que había diferentes nociones de excepcionalidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Agamben, la excepcionalidad, perdón, desde Schmitt, en el caso de Carl Schmitt, la excepcionalidad, él pues toma mucho a Weber. De hecho, Carl Schmitt conoce muy bien las teorías de Weber, y él habla mucho de un poder carismático, ¿no? Porque él no le gusta la modernidad ni el liberalismo político, así que, pues él como católico dice, bueno, necesitamos una excepcionalidad transformadora de un poder carismático, ¿no? De un líder carismático que nos lleve a un mundo premoderno católico, de las comunidades católicas, y no enfatizado en el individuo. Ahí hay un poder carismático, incluso hasta afirmativo. En Benjamin también lo es. O sea, en Benjamin el tema de la excepcionalidad juega de una manera interesante, porque habla de una excepcionalidad en el sentido de una fuerza histórica que irrumpe, ¿no? Y que muta y que transforma y que produce un momento mesiánico, ¿no? Transformador. No es el poder carismático, sino ahí alude mucho a la comunidad en sí misma. O sea, es decir, el tema de la excepcionalidad no solamente tiene esta dimensión negativa que normalmente Membe le atribuye, ¿no? Que la excepcionalidad, que es una lógica, sino que la excepcionalidad como algo que va más allá de la ley también puede renovar o cuestionar o crear grandes fragmentaciones del orden político, ¿no? Yo solamente la quiero dejar ahí porque entonces ya la excepcionalidad nos podría dejar ahí. Yo lo que sentía ahí era que sí, definitivamente el orden que está, o sea, sí está enmarcado en un elemento legal jurídico, que incluso hasta las corporaciones tienen que hacer uso de ese elemento legal jurídico. Digo, tienen mucho dinero, tienen su buró de abogados, ¿no? Y usan ese poder para poder escaparse, o sea, pero no es excepcionalidad. Yo lo veo muy claramente porque eso es lo que le discuta. Hay un sociólogo, Wayne Halaye, que escribe un texto que se llama Habeas Viscus en vez del Habeas Corpus. Esto, Agamben, para que se entienda, Agamben basa toda su teoría de la excepcionalidad en el Habeas Corpus como un poder de indiferencia, o sea, no hay un sujeto indiferenciado que está en la zona del SOE, ¿no? De esta zona indiscriminada, pero Wijilayi le dice, no, es que en realidad sí hay diferenciaciones, ¿no? Sí hay diferenciaciones en esa zona del SOE. Y entonces eso me permitió entender que también hay varias diferenciaciones en el ámbito de la excepcionalidad. Obviamente podrían decir, bueno, tal vez puede haber diferenciaciones en el ámbito de la ley, es verdad, ¿no? Pero al menos a mí, en ese sentido, creo que es más idóneo pensar el tema otra vez, para mí fue la cuestión de entender Estados Unidos, ¿no? Porque pues, Estados Unidos siempre se enmarca desde una lógica de la legalidad, ¿no? Y bueno, por ahí va ese tema. Ahora, lo que me gusta mucho era lo de Fabricio, que habla de estos microestados de excepcionalidad, ¿no? Esa es una buena categoría, ¿eh? Buenísima categoría. Tal vez lo que estoy pensando ahí es que, pues sí hay formas de legalidad, pero también simultáneamente puede haber formas de excepcionalidad, ¿no? Pero eso no lo he podido yo adelantar, creo que es una idea padre, ¿no? Esto de, qué bueno que Fabricio lo comenta, sería interesante reflexionarlo. Eso sobre el tema de la naturaleza, fíjense que hay otros autores que justamente se dieron cuenta que el tema de la biopolítica y la concepción de vida, la noción de la noción de la vida de Foucaultiana, es muy similar a la que tú referías, Antonio. Digo, ya saben que hay todo un vitalismos filosóficos, ¿no? Hubo un momento en el siglo XX que se cuestionó el vitalismo y se dijo, no, ese vitalismo no nos ayuda en nada. Pasaron 20, 30 años. Hoy en día empieza a haber una escuela que se llama Nuevo Vitalismo. Esto lo refiero porque hay que definir qué es lo que se entiende por vida. Y hay diferentes categorías de lo que es la vida, Antonio. Y normalmente esa categoría que tú aludes, muchos piensan, la gran crítica del nuevo vitalismo al vitalismo previo es que la categoría de vida que fue la más importante fue la biológica. Pero hay otros tipos de categorías de vida.
Y eso entonces pone en cuestionamiento la noción de vida y de la biopolítica, porque a lo mejor en esa noción de biopolítica no hay una dimensión de la naturaleza, así como Ton lo plantea, ¿no? Incluso por eso dicen, hay que replantear la categoría de biopolítica, porque así como el capitalismo, la biopolítica no refiere al ámbito de la naturaleza, porque no lo expande. Hay dos autoras ahí en ese sentido, si le quieren echar la mirada ahí, se llama Elizabeth Povinoli. Ella habla de unas geontologías, ¿no? Geo como tierra, entonces habla de una geopolítica en vez de una biopolítica, entonces extiende y expande la categoría de vida a otras fuerzas y otras formas. Y también hay otra chica que es muy buena que se llama Jen Bennett, que se llama Vibrant Matter, ¿no? Entonces también habla de cómo las fuerzas físicas también podría jugar en esta lógica de la concepción de la vida, ampliando mucho más esa categoría que va más a la dimensión de la naturaleza, o fuerzas no vitales, ¿no? O sea, como leyes físicas, cosas o químicas, ¿no? Porque ya el vitalismo normalmente hay un gran salto entre lo químico y lo biológico, y solo lo biológico es vida, ¿no? Y finalmente, con esto concluyo, el Miquisli política en realidad es así como hay una gran fuerza política económica. Yo empiezo a ver lo que en realidad el Miquisli política es como entra el elemento de lo cultural, ¿no? O sea, es decir, y esto apenas está en desarrollo, pero por ahí lo veo, que puede producirse grandes transformaciones en lo social cuando hay cambios culturales, o sea, es decir, lo cultural, que bueno, que igual ahí criticaría a Freud, ¿no? Porque Freud dice que en realidad toda la cultura es como muy restrictiva, pero en realidad yo sí creo que hay una noción, y eso lo saqué, me inspiré un poco en Benjamin de inicio, ¿no? Y obviamente ahí me conecté mucho con la concepción de muerte de los pueblos originarios, porque yo comencé diciendo que la noción de muerte en la modernidad, pues apela a un tabú, hay una separación entre la vida y la muerte, hay miedo a la muerte, ¿no? Y en cambio, desde los pueblos originarios, ahí, por ejemplo, es muy interesante ver a Benjamin y su debate con Nietzsche, porque hay un debate ahí, el gran acróbata nietzscheano, ¿no? El del profeta, se me olvidó el nombre, bueno, el último libro, ¿no? El que escribió que el acróbata moderno es cuando él considera que el acróbata que no le da miedo la muerte y se hace sus acrobacias y finalmente muere, el profeta dice que ese es el gran individuo, ¿no? El que no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Entonces, de ahí, pues obviamente Benjamin retoma este aspecto, ¿no? Entonces ahí hay un elemento de cambiar ese tabú de la muerte. Y yo lo que considero ahí es que, pues hay como que lo que hace el Estado es que borra o posiblemente borra o segrega esa dimensión de la muerte, pero en realidad el acróbata o incluso la noción de Benjamin, ¿no? Se me olvidó la figura que utiliza de ese hombre barroco que muere, se me olvidó la palabra exactamente, pero es como una especie de una culturalización y politización de la muerte, que de repente puede provocar esto que puede empoderar a estos grupos insurgentes, que obviamente es muy interesante la disputa que se habla, ¿no? De la contrainsurgente ampliada, porque creo que la disputa ahí es cultural, ¿no? O sea, de cómo vemos esa noción de la muerte. Pero bueno, ya ahí le dejo y muchas gracias. Gracias, Obed. No sé quién quisiera tomar la palabra. Tony o Ton, Fabricio, Tony. Sí, si gustan, a partir, bueno, de lo que ahora comentabas, bueno, tanto tú, Zulia, como, bueno, antes, bueno, escuchábamos a Otón, Fabricio y ahora Obed, habría algunas cosas que quisiera ir recuperar de manera muy breve. Y justo cuando se plantean esto sobre prácticas necrofílicas, que lo comentabas, Zulia, sobre estas prácticas necrofílicas, sobre si podemos hablar de momentos necrofílicos más que de estructuras, ¿no? Que eso es justo aquí el tema, cuando hablamos de necrocracia, si estamos ante una estructura o ante prácticas que tienden a la expoliación, a la destrucción de la vida, a su menoscabo. Esto justo lo empiezo a trabajar en el marco de la pandemia, efectivamente, pero a mí lo que me ha llamado mucho la atención, 3 años después de que la OMS decreta una pandemia, es que cierto tipo de prácticas parecería ser que llegaron para quedarse, ¿no? Y este tipo de prácticas pues nos obligan
por supuesto, a pensar esto estructuralmente, pero también podemos hacerlo desde un enfoque casuístico. O sea, y podríamos ir haciendo una revisión, digo, ahora no habría tiempo para ello, pero sí podríamos hacer una revisión hasta qué punto lo que pasa en cada país responde o no a esta lógica de la excepcionalidad, hasta qué punto las decisiones soberanas tienden o no a la afirmación de la vida humana y no humana. Por ejemplo, me quedo pensando así de manera muy rápida en el caso de, por ejemplo, la Argentina de Macri, pero no solo la de Macri, ¿no? Ahora tiene en Argentina una inflación superior al 100%. O sea, ahí se están tomando decisiones o ya sea por acción u omisión, las decisiones que se están tomando o que no se tomaron en su momento están impactando en la vida de las personas. O sea, una inflación al 100%, o sea, la inflación es el aumento en el costo de la vida. ¿Esto qué es lo que supone? Que hay una reducción del valor del trabajo, ¿no? Una reducción del valor del tiempo destinado al trabajo. Y este aumento en el costo de la vida, bueno, termina por menoscabar precisamente la vida de quienes obtienen su salario y sus ingresos, cuando tienes un sistema económico con una inflación al 100%. Digo, tan solo por dar un ejemplo, bueno, tenemos el Brasil de Bolsonaro, al que ya hacían referencia en algún momento, un gobernante que, bueno, promovió la destrucción del Amazonas, del Pantanal, que asumió políticas segregacionistas en contra de comunidades y pueblos afro. O sea, y además podemos ahí hacer un rastreo sobre las decisiones en materia política que tomó durante la pandemia, cómo infravaloraba este asunto, ¿no? Al hablar de una gripeciña y emplear términos de esa índole, en donde, bueno, pues no pasa nada, ¿no? O sea, infravalorando, ¿no? Justo las vidas humanas más vulnerables. Comentaba ya hace un momento el caso de El Salvador, ¿no? Cuando se toman estas decisiones de encarcelar masivamente a las generaciones más jóvenes bajo esta premisa de que son mareros, están con las maras y son grupos de delincuencia organizada que facilitan el trasiego de drogas a Estados Unidos, que ahí, bueno, habría todo un tema, ¿no? Por indagar sobre la presencia de la CIA y la DEA y hasta qué punto articulan, lubrican o facilitan que este tipo de operaciones se den en Centroamérica, concretamente en El Salvador, pero bueno, ahí encontramos decisiones como las de Bukele, que en buena medida menoscaban, vulneran derechos en este caso, las generaciones más jóvenes vinculados con las maras. Podríamos ir sucesivamente, ¿no? Viendo el caso ahora que en Francia, bueno, pues se han detonado las protestas justo por decisiones que tienden a vulnerar los derechos humanos de los trabajadores al ampliar la edad de retiro. O sea, no es que la amplíen 2 años, es que veamos cómo se tienden a bursatilizar este tipo de ingresos que se obtienen para el retiro. O sea, hay toda una bursatilización ahí de los derechos humanos que quizá ahora no podríamos plantear, pero bueno, el que se amplíe la edad de retiro, bueno, los obliga a estar inmersos en un sistema productivo y a perder derechos adquiridos. Entonces, de repente empezamos a ver ese tipo de matices, o bueno, o la Italia con Meloni, ¿no? También hay matices muy importantes a considerar. Aquí, más que estar frente a estructuras, empezamos a ver cómo hay decisiones políticas que empiezan, que representan esta vulneración, este expolio, este menoscabo, esta destrucción de la vida humana, y por eso el término en algún sentido tiende a advertir y también tiende a que nos cuestionemos hasta qué punto, como tú lo preguntabas, Zulia, el sistema electoral o las estructuras o las instituciones electorales se solidarizan con ese tipo de prácticas, porque algo que a mí me inquieta muchísimo de la democracia en términos institucionales es que parecería ser que en los procesos democráticos, más que elegir a nuestros gobernantes, lo que hacemos es confirmar la elección que previamente fue hecha por grupos de interés, por élites, por grupos de delincuencia organizada, por empresarios, por políticos, por empresas representantes del poder financiero y económico transnacional. Entonces ahí vemos, ¿no? Cabildeando, haciendo lobbying, influyendo para que lleguen los candidatos que ellos quieren que lleguen. Y entonces parecería ser que la democracia en términos institucionales es un proceso por medio del cual nosotros lo que hacemos es confirmar la preselección, la elección previa de estas candidaturas. Y bueno, yo creo que ahí sería importante que entonces en el sistema electoral se empiece a trabajar para que se democratice el acceso a las candidaturas, ¿no? Por ejemplo, algo que no sucede.
porque se siguen tomando decisiones en los partidos sobre la base de quién lo dirige, ¿no? Entonces ahí está la lista para determinar quién va primero, quién va después, y bueno, sería importante que en este caso, si hablamos de una democracia, y si esta se institucionaliza, bueno, que también empiece a tener lugar desde el interior de los partidos para que sean candidatos que fueron elegidos por sus bases, quienes contiendan, quienes participen en una contienda y puedan representarlos. Pero bueno, aún estamos muy, muy lejos de ellos, vemos cómo ahí está, ¿no? Digámoslo así, la narcopolítica como una expresión en México muy clara de la necropolítica, desde la manera en como yo lo plantearía, bueno, ahí está incidiendo para que sean sus candidatos quienes ocupen cargos de elección, ¿no? Al frente de ciertos estados, o en senadurías, o como diputados federales, locales, etcétera. Y bueno, hay todo un tema para pensar si estamos asistiendo o en el umbral de nuevas estructuras, una transformación en estas estructuras, en donde parecería ser que hay un riesgo de que las democracias devengan en proyectos totalitarios. Habría que seguirlo pensando. Pero bueno, ya casi también para concluir, me quedé pensando mucho en esto que preguntabas también, Zulia, sobre si acaso la muerte o la producción de la muerte es constitutiva del capitalismo, e inmediatamente me vino a la mente el tomo 1 del Capital, ¿no? Precisamente ahí cuando Marx afirma cómo el capital emerge, ¿no? Y lo establece, ¿no? Chorreando sangre y lodo, ¿no? Entre sus poros. Y precisamente me parece que tiene un sentido, posee una dimensión necrótica, o el capitalismo es necrocapitalista en su emergencia, precisamente porque tiende a la expoliación de la vida humana y no humana, a la expoliación del trabajo vivo, ¿no? a esta apropiación del trabajo vivo. Entonces, bueno, ahí habría que seguir pensando estas categorías. Yo también les agradezco ahí los señalamientos, las observaciones para seguir pensando estos conceptos, porque en algún sentido tienen una dimensión descriptiva, también ahí hay una dimensión prescriptiva que opera en estos conceptos que de alguna manera abonan para la comprensión de nuestro propio presente a partir de un mundo, como en algún momento se platicó en este seminario, que se está desglobalizando, que se está desdolarizando, que quizá no lo sabemos si se está postneoliberalizando, y bueno, y hay muchos conceptos que hoy están en juego. Me llamaba mucho la atención este concepto de que en alguna ocasión platicaba con ustedes sobre el concepto de policrisis que plantea Fidelity, precisamente este fondo de inversión, ¿no? Donde hablan de una policrisis, o de repente Rana Farújar que habla de postneoliberalismo, y hoy hablamos, bueno, sobre conceptos sobre multipolaridad o tripolaridad, en referencia a que hay nuevos hegemones que están disputándose la influencia y la hegemonía con Estados Unidos, ¿no? En referencia a otros actores como Rusia, China, la India, concretamente los BRICS. Entonces, bueno, estamos en un mundo ahí en transformación, y yo creo que en alguna medida estos conceptos los ponemos en circulación para ver hasta qué punto se sostienen y nos dotan de cierta claridad conceptual para dar cuenta sobre lo que aquí ahora pasa, ¿no? Así que bueno, gracias. No, al contrario, gracias a ti, Tony, y coincido con todo lo que señalas. Me parece muy pertinente esto último que comentas, ¿no? Digamos que nos hemos dado cuenta, nos percatamos que hay un proceso de transformación serio, no nada más a nivel nacional, sino internacional, con procesos económicos muy, muy, muy profundos, ¿no? Que seguramente en este seminario vamos a seguir investigando y poniendo pues más énfasis, ¿no? Creo que hay mucho para hacer. Y esto que comentas también de la corporativización y bancarización del fenómeno, obviamente con el capitalismo. Y aquí quizá valdría la pena resaltar el tema de las personas que están en situación de calle o que les han privado de tener una vivienda, que es un derecho humano, ¿no? Es un fenómeno que se da a nivel global, y cada vez son más las personas que son desposeídas de su patrimonio, y que incluso se comenta que las personas de nuestras generaciones, ¿no? Las generaciones más jóvenes, ni siquiera tenemos derecho o la posibilidad de adquirir una casa, ¿no? Así de severa la situación a nivel global, ¿no? Y bueno, me surgen igual varias preguntas, pero sé que no las vamos a agotar acá. Entonces,
no sé, quiero dar una última ronda, pues para comentar puntos y bueno, señalar que está cambiando, como tú decías, Tony, el escenario. Aquí en el norte, por ejemplo, se viene Tesla, está el tema del medio ambiente con la carencia de agua tan severa que hay acá en el norte, ¿no? Entonces, hay muchos procesos que ni siquiera estamos asimilando tan rápidamente, porque a la par pues viene la tecnología y hay muchas cosas que no acabamos de comprender y el derecho ya de facto va rezagadísimo, ¿no? Entonces, la pregunta es eso, pues si hay alguna salida a esta situación que vemos, estos microespacios que cada vez, digamos, se van generalizando a través de la necropolítica, ¿no? Entonces, no sé, Otón, te doy la palabra, Fabricio. Sí, mira, yo creo que es muy importante para los que nos interesan estos temas estudiar concienzudamente las continuidades del colonialismo, ¿no? Y rapidísimo voy a referir algo que escribe un magnífico historiador de la Martinica, M.S. Serre, en el libro de Toussaint Louverture, donde él reproduce la intervención de un diputado francés que opina sobre Haití, opina sobre la Martinica, fueron territorios muy ricos. Entonces, este diputado lo que dice es que a mí esos lugares no me interesan en lo absoluto, no tienen ningún valor. A mí lo único que me interesa de Haití y de la Martinica es la extracción del azúcar, ¿no? Entonces, lo hago un poco para ilustrar cómo pervive esta mentalidad extractivista que además tiene un aspecto muy fascista también, de vaciamiento cultural, que ha sido un fenómeno que Mbembe dice y que ha dicho también Samir Amin respecto al Medio Oriente, ¿no? O sea, cómo las potencias coloniales ven los territorios como territorios de conquista, pero un paso previo es vaciar culturalmente a distintas civilizaciones de todas sus aportaciones e incluso apropiárselas, ¿no? Y bueno, evidentemente sí es un mundo complejo, creo que una característica de las ciencias sociales pues es la ambigüedad de ciertas cosas o las contradicciones, las tensiones, y lo refiero un poco por algo que dijo Zizek, ¿no? Dijo que la pandemia, pues me pareció una cosa ahí medio espectacular, pero una idea bastante boba en la realidad, que decía que la pandemia había sido como un golpe Kill Bill al capitalismo y que el capitalismo iba a dar 2 pasitos y después iba a caer, ¿no? Entonces, evidentemente lo que ocurrió después, pues, mostró que era una idea completamente peregrina y sin ningún sustento, ¿no? Porque algo que vimos en la pandemia es que los grandes poderes se consolidaron muy bien, o sea, en realidad en América Latina lo vimos muy bien, los países latinoamericanos retrocedimos 30 años en el combate a la pobreza, pero los grandes capitales pues realmente no perdieron gran cosa y por otro lado aprendieron nuevas lógicas de articulación en lo laboral, en lo educativo, en lo cultural, ¿no? Digo, no en balde estamos precisamente persistiendo con estas nuevas prácticas. Entonces, creo que es importante notar la gran capacidad y flexibilidad que ha tenido el neoliberalismo para prevalecer bajo distintas formas, incluso para sobrevivir a distintas crisis cíclicas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tanto entender las continuidades del colonialismo como el funcionamiento del neoliberalismo como sistema. Y muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias, Otón. Fabricio, ¿te doy la palabra? Sí, gracias. Igual para algunas precisiones o pistas, ¿no?, que podamos tener de esto para ahora, para el futuro, sí, también la investigación, etcétera. Estás anotando muchos elementos útiles que hay que armar un mapa. De los microestados de excepción, aquí para no olvidar, es un tema que han tratado en la Ibero Ciudad de México, por ejemplo, Rodolfo Gamiño, historiador, que escribió La Patria de los Ausentes, ¿no?, sobre desaparición, y el informe Violencia y Terror también lo menciona sobre las fosas clandestinas en México. Y lo sé porque aquí en Guanajuato uno de los aspectos de esta, ahora vemos cómo llamarla, pero de la necropolítica, ¿no?, es la explosión reciente
del fenómeno de las fosas clandestinas, o más bien su destape mucho más reciente respecto de los otros estados. Como en todos esos aspectos de violencia extrema, pues Guanajuato empieza a salir a nivel nacional desde 2018, 19, quizás un poco antes, pero negaba esa realidad, ¿no? Fue gracias a los movimientos, a esas versiones más afirmativas o resistencias, con un término más clásico, pero todavía que me parece que puede ayudar, que se visibilizó, porque si no, tanto el fenómeno como tal, más allá de las cifras que también eran negados o subdimensionados cuando menos, o totalmente negados por las autoridades, como si estuviéramos todavía en 2006. Es decir, se vivió en 3 años, 4 años la historia que recorrió el país, o Coahuila, o Tamaulipas, o Veracruz, o Guerrero, en la década anterior, y aquí parecía que no había pasado nada. O sea, es una... Y ahí veo una expresión de poder hegemónico, porque aquí es como decir, ¿cómo lo podemos definir? Una especie de dictadura perfecta de la época, pero en Guanajuato, ¿no? Es decir, de partido único, que ocupa cualquier cargo, y que entonces, con una ideología particular, etcétera. Entonces es un caso muy interesante, ¿no? De donde está esa lógica muy estricta y más autoritaria, y que en donde sí pueden controlar mucho más el discurso. Aún así, sí se puede, ¿no?, modificarlo de alguna manera. Entonces, al hablar de fosas clandestinas, que también fue un fenómeno negado y que finalmente se visibilizó aquí con estudios, algunos los hicimos, otros luego ya empezó a salir más, y ya oficialmente ya el problema fue adoptado, y ahorita ya hasta es una medalla que se pone la autoridad para, sobre todo la fiscalía, para cuántas fosas localiza, ¿no? O sea, es al revés. Y aún así sigue siendo dominante el discurso sobre ese tema de parte de las autoridades. O sea, lograron cooptarlo y utilizarlo. Por otro, entonces ahí habla de microestado de excepción, aunque no sé si está tan trabajado el concepto como tal, pero ahí lo vas a encontrar. Mencionando a Sayak, Ariadna, los trabajos sobre el Estado paralelo, etcétera. También en Italia tenemos una tradición de estudios de la mafia como Estado paralelo, etcétera, pero pues digo, estoy trabajando mucho más una beta porque es diferente que en Europa, el crimen organizado aquí en México, que contextualiza y redimensiona esas ideas y esa importancia que se le da al narco como tal, que ya se volvió un significante vacío prácticamente, y un enemigo omnipresente y omnipotente que ya no explica nada o poco y justifica muchas acciones, ¿no? Mucha represión, mucha militarización. Y entonces al definirlo incluso como un estado paralelo o algo así, se deslinda, me parece, de la responsabilidad del propio Estado en lo que ha sido primero el narcotráfico y luego en general la generación de violencia en México. Es decir, que ha sido básicamente el principal generador tanto del narcotráfico, al menos a nivel de gobernadores en los años 60, 70, etcétera, y cogestor de ese negocio, por lo menos hasta cierta descomposición que hubo en los 80s, 90s, y en que más bien se fragmentó ese control difuso de un negocio que era muy conveniente para las tropas, para la alta demanda, para los médicos del país más adicto del mundo, que está, ¿no?, Estados Unidos, que está ahí arriba. Entonces estoy tratando de ver cómo trabajar el concepto del crimen autorizado, que lo maneja Samuel Smith, trabajando en el norte, en que más que organizado, parece un eslogan también, pero en realidad es un concepto ya, yo diría, con un buen trabajo empírico y de teórico, que justamente nos habla de esos aspectos en que quién autoriza crimen en una llamada plaza, ¿no? No es el líder del cártel criminal, normalmente es el líder de la fiscalía local o algún tipo de banda de los agentes ministeriales. Al menos aquí en varios municipios es clarísimo, es el secretario de Seguridad Pública
que autoriza o desautoriza crimen, o cuando menos negocia con él, o a veces, según la simetría de poder, es sometido por él, porque a veces también tampoco es que todo lo domina el Estado o la policía municipal o la estatal o el ejército. Pero hay un juego muy, muy complejo de qué se permite, que no, logístico, que se ve en Guerrero con las mineras, en donde los militares están ahí hace más de 60 años y no pueden no saber de los tráficos, ¿no? Que ya el caso Ayotzinapa lo demostró, pero ¿no? Entre todo eso, ¿quién cogestiona o da permiso de alguna vía libre? Y lo vemos en chiquito también en la microcorrupción y las situaciones en que hasta hay un sistema de pases para cuando ya la persona ha sido sometida o paga o decide una mordida, ¿no? Y tiene un pase libre para 3 días para hacer algo que todos los policías reconocen, ¿no? O los Ubers que pueden circular en ciertas zonas. Son cosas que vemos aquí en León en trabajo de campo y que dejan pensar a cómo hasta la policía de tránsito conoce ciertas casas de seguridad y algunas las liberan selectivamente y otras no, o la policía municipal, etcétera. Son cosas ligadas a ese concepto, ¿no? Del crimen autorizado, entonces más que Estado paralelo, que hace pensar a un Estado paralelo mafioso que lucha en contra del Estado casi para apoderarse de él, infiltrarlo completamente, que en parte puede existir, no estoy negando que exista también ese fenómeno, pero es también útil ese otro, y entonces como eso nos remite hasta mucho más a la necropolítica, es decir, a una serie de cadenas de decisiones o dispositivos o herencias históricas funcionales a este sistema desde la época del PRI-partido hegemónico hasta hoy, ¿no? Con toda la herencia que tienen las fiscalías, que todavía las vemos lamentablemente en pedazos de la FGR, ¿no? De la de Murillo Karam, todavía presentes, y así en cadena hacia el pasado. Entonces, bueno, era un poco, se parece un poco otro tema, pero con esa mención quizás uno llega a ver la dimensión de la necrocracia de una manera hasta más sólida, porque dices, efectivamente, toda esa gestión que antes era un poco más bajo control, pero que ahora explotó en términos de armas, de violencia y de todo, de las drogas y todo lo demás, porque ya no hay que ser como narcocéntrico, drogacéntrico, porque realmente son muchos recursos de extracción, ¿no? que se hacen los cuerpos, el trabajo esclavo, las mujeres, ¿no? Los migrantes, de todo eso, como que sí me haría pensar efectivamente en formas de necrocracia, de necropolítica persistentes que explotaron en este momento también con la globalización neoliberal, pero que en parte se gestaron antes. Y bueno, quizás lo dejaría así con esas dos consideraciones, aunque sé que da para mucho más. La verdad ha sido, digo, no sé si ya concluyó o no, pero sí ha sido muy, muy interesante estar acá en la conversación. Sí, muchas gracias, Fabricio. La verdad es que da para seguir, pues literalmente un seminario de necropolítica, ¿no? Bueno, no sé si haya más comentarios o si con esto cerramos. Yo, por último, acá con este comentario de Fabricio, yo creo que otros conceptos que deberíamos de retomar acá, vincularlo al tema de la necrocracia, en todo caso, también tendría que ser el de la impunidad y el de la corrupción. Porque si las cosas funcionaran como en teoría deberían de funcionar de acuerdo a la norma, pues muchas cosas no estarían pasando al día de hoy, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta, pues, ajustar eso, ¿no? No sé si quieran comentar algo o bien, ya con esto cerramos. Adelante, Obed. Sí, yo nomás quiero comentar dos temas principalmente. El primero es, pues, cómo vamos de lo general a lo particular, todo este tema de lo general y los ejemplos específicos, ¿no? Yo creo, en la semana anterior tuve la oportunidad de leer un poco a Max Weber y recordar un poco su categorización de los tipos ideales, ¿no? Obviamente sabiendo que los tipos ideales, pues, son pues realmente construcciones heurísticas o elaboraciones constructores, ¿no? Y bueno, pues esto tiene que ver un poco con pues una capacidad de la ciencia o el pensamiento, llamámosle, pues de extrapolar dimensiones, ¿no? De conectar particularidades y eventualmente
construir algo más general, ¿no? Algo más nomotético, como él le llamaba, ¿no? Y creo que, pues es en este sentido un poco donde, pues están los debates de si debemos de comenzar con la categoría y luego de ahí extrapolarlo, o si a los ejemplos, o si son los ejemplos lo que nos permiten las categorizaciones. Y bueno, yo entiendo ¿no? Es una sociedad muy compleja, ¿no? Muy ambivalente, entonces una categoría pues definitivamente no lo cubre todo, ¿no? Porque hay siempre haber contraejemplos, ¿no? porque así es esto, ¿no? Y entonces lo que me gusta mucho, pues sí sería interesante pensar, o sea, yo digo, sí es necesario entender estas categorías y matizarlas y referirlas y obviamente contextualizarlas en su marco teórico, pero también ahí un poco con los ejemplos y las referencias, y a veces como los contraejemplos pues no necesariamente cambiarían o transformarían la importancia de esa categoría a nivel global, ¿no? Y yo creo que sería un juego interesante. Tienes razón, Zulia, que sería un buen trabajo, ¿no? De echarle cabeza y pensar, pues, cómo pensar esas realidades y si es necesario hablar de algunas formas de medidas o algunas formas de entender y comprender esos fenómenos específicos. Eso por un lado. Y finalmente, ya para ir concluyendo, porque tienes razón, es cierto que mucho se ha hablado de la parte de la impunidad y la corrupción, ¿no? En el caso de México, que también en Estados Unidos o países del norte operan, aunque operan de manera diferente, ¿no? O sea, obviamente las corporaciones siempre evaden a la ley, ¿no? Pero lo hacen de una manera, digamos, pues con más recursos, ¿no? Y pues normalmente corrompiendo incluso los sistemas institucionales políticos, ¿no? Pero eso es muy importante, eso es muy interesante, porque ahí también tendríamos que ver un contraejemplo de la misma ley, ¿no? Pero bueno, yo lo entiendo yo que para que algo sea corrupto, pues tiene que haber primeramente una ley. Si no hay una ley, pues no se puede saber si eso es corrupto o no, ¿no? Porque no está cumpliendo con ciertos criterios. Pero bueno, entonces ahí es donde justamente incluso en esa parte, pues considero que el elemento de la legalidad, pues a veces se sobrepone en el sentido de la construcción de estados nacionales, porque es que también un poco era a lo que iba Fabricio y Zulia, ¿no? Sobre el énfasis del Estado. Yo creo que una cosa que sería interesante pensar es, hay historiadores, intelectuales que hablan de si es, hablando de los momentos post, hay gente que habla del Estado post-westfaliano, ¿no? O sea, es decir, que al parecer los pactos, los tratados de Westfalia, de los Paz de Westfalia, para algunos pensadores, establecieron los fundamentos del Estado nacional, ¿no? Moderno, ¿no? Y entonces se habla mucho de un Estado post-westfaliano, es decir, los criterios están siendo mutados o transformados, ¿no? Y bueno, obviamente ahí alude un poco más al poder de las corporaciones, por ejemplo, con todo el tema de la crisis financiera, pues es evidente que pues el Estado se ve rebasado por los bancos centrales o la Fed, ¿no? En el caso de Estados Unidos, donde pues ellos son los que designan, no es el Estado, pues la tasa de interés o cuestiones de gasto, ¿no? Y eso es muy interesante porque efectivamente va más allá del Estado. Pero yo creo que aún a pesar de que, pues sí, las corporaciones se están volviendo más poderosas que el Estado, hay cosas que las corporaciones no pueden ir más allá, ¿no? En las fuerzas geopolíticas, ¿no? O sea, ahora hay un debate muy fuerte si TikTok debería ser prohibido en Estados Unidos, porque es que hay cosas que, aún a pesar de que la corporación tenga tanto poder, no puede reventar esas lógicas geopolíticas de guerra, ¿no? De una guerra, un potencial de guerra. Entonces yo creo que aún así, aunque las corporaciones tengan mucho poder, pues una corporación no va a estar ni al favor de China, ni al favor de Rusia, ni al favor de Estados Unidos al mismo tiempo, ¿no? Tendría que posicionarse, y el posicionarse pues ya refiere a una forma pues de poder de guerra, de un estado de guerra, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias. Por el contrario, muchas gracias a cada uno de ustedes.
un placer llevar a cabo esta mesa. La verdad es que aprendí mucho y lo único que puedo decir es que la dejo abierta. Seguramente habrá una segunda vuelta. Y pues muchas gracias también al auditorio por acompañarnos y a Mónica también por todo el apoyo logístico. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.